bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Sí, soy muy tonto, lo sé. ¿Quito esto ya? Sí, vale, ya se me oye. Bueno, vamos a un nuevo vídeo tutorial. Esta vez un vídeo tutorial que hace referencia al sector primario. Sector primario, un sector importantísimo de la economía española. Aquí lo tenemos. En concreto van a ser 3 vídeos, ¿vale? Lo voy a dividir en 3 vídeos para que sea un poco más asequible. En el primer vídeo tutorial voy a hacer una pequeña introducción sobre el sector primario y voy a hablar de la agricultura, principalmente, que dentro de los sectores de las actividades del sector primario es la más importante. En el segundo vídeo tutorial explicaré la ganadería, la explotación forestal y la pesca, y luego en el último vídeo tutorial voy a hablar de los espacios rurales, de los problemas que presenta el mundo rural y las perspectivas de futuro y las perspectivas actuales dentro del sector primario y del espacio rural. Bien, los espacios rurales, ¿vale?, representan aquellos sectores, aquellos lugares donde el sector principal o uno de los sectores principales es el sector primario. ¿Qué entendemos por sector primario? Pues todas las actividades relacionadas con la extracción de bienes y recursos del medio físico. Estas actividades que nos permiten obtener productos que podemos utilizar, pues son la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación forestal, y luego tenemos la minería. La minería normalmente se estudia más en el sector secundario porque tiene mucho que ver el tema de la construcción y de la transformación de estos productos que obtenemos de la naturaleza en productos para uso, y por lo tanto, bueno, pues se estudiará en el tema siguiente, en el tema del sector secundario. Vamos a hablar en este tema, por lo tanto, del espacio. El espacio natural es el espacio fruto de la evolución del relieve, de los climas, de la vegetación, del tipo de suelos, y ese espacio natural, cuando se realizan actividades sobre él, se le denomina espacio humanizado, porque el ser humano modifica el espacio natural. Y tenemos 2 grandes espacios, pues tenemos el espacio urbano, que lo hemos visto en el tema anterior, y el espacio rural, donde se dan este tipo de actividades de manera principal, ¿vale? Características que definen a este espacio rural. Pues lo primero de todo, una baja densidad de población. Hay muchísima menos población en el mundo rural, obviamente, que en el mundo urbano. Los municipios, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, pues aquellos municipios con menos de 5.000 habitantes se da por hecho que pertenecen al mundo rural. Las actividades agrarias, forestales y pesqueras suelen ser las más importantes, aunque no sean las que más empleo generen, ¿vale? Porque en las zonas rurales de España el sector terciario sigue siendo también, al igual que en las ciudades, pues el sector fundamental, donde más empleo se genera. ¿Qué elementos componen el mundo rural? De una manera sencilla y rápida vamos a ir viendo algunas características del mundo rural. El hábitat, el lugar donde vive la gente, ¿no? Pueden ser hábitat concentrado o disperso, cuando las parcelas de cultivo de la ganadería están entre las casas. Encontramos ese hábitat disperso, y cuando no encontramos parcelas de cultivo o ganaderas entre las viviendas, se le denomina pues un hábitat concentrado. También tenemos el intercalar, donde vamos viendo grupos de casas con espacios dedicados al mundo rural entre medias. Las parcelas pueden ser regulares o irregulares, ¿vale?, como vemos aquí en la imagen, o estar abiertas, es decir, que no tienen ningún linde, o cerradas. Sistemas de cultivo: puede ser policultivo cuando hay más de un cultivo, monocultivo cuando, en este caso, por ejemplo, vemos solo un producto. La agricultura puede ser extensiva o puede ser intensiva cuando, en zonas, la agricultura extensiva utiliza zonas muy amplias para poner en cultivo. La agricultura intensiva utiliza, espacios más pequeños. Dentro de la agricultura extensiva, pues hay una agricultura extensiva que tiene unas inversiones técnicas muy grandes que le permiten obtener una gran productividad, como vemos en esta imagen aquí, porque vemos una mecanización. Y luego también hay una agricultura extensiva que lo vemos en zonas muy pobres del planeta, de baja productividad, que utiliza espacios muy grandes pero con muy pocas inversiones técnicas. Algo muy parecido vemos en la agricultura intensiva. Evidentemente la agricultura intensiva que más conocemos es aquella que se produce bajo plástico, los invernaderos en zonas como Murcia, Almería, sur de Alicante.
Pero también en algunos lugares del mundo, como en el sudeste asiático, pues encontramos esta agricultura intensiva de baja productividad porque no requiere, digamos, inversiones técnicas y hay una gran mano de obra. Tanto la agricultura intensiva de baja productividad como la agricultura extensiva de baja productividad, la mano de obra es muy abundante. Nosotros lo que tenemos en España es sobre todo este tipo de agricultura extensiva de baja productividad y esta agricultura intensiva de gran productividad ambas, perdón. Bueno, agricultura intensiva vemos, por ejemplo, Mar de Plástico, Almería, ¿vale? Estos invernaderos donde se produce muchísimo en un espacio pequeño. Y la ganadería pues pasa un poquito lo mismo. La ganadería extensiva, cuando tenemos el ganado en grandes prados, al aire libre, ganadería intensiva, cuando está pues mecanizado todo el proceso ganadero. Formas de explotación puede ser directa cuando el propietario de la explotación es el mismo que la produce, que la pone en producción, e indirecta es cuando la persona que está trabajando esa parcela no es el dueño de la misma. Puede ser por arrendamiento cuando al dueño de las parcelas se le paga en metálico, o a parcería cuando una parte de la producción se la queda el dueño de las tierras. El tamaño de las explotaciones, latifundios cuando son extensiones muy grandes, como vemos aquí en esta fotografía, o minifundios cuando las parcelas son pequeñas. ¿Dónde encontramos los grandes latifundios? Pues sobre todo en la zona de Castilla-La Mancha, en el interior de Andalucía, en Extremadura, ¿vale? Y los minifundios es muy habitual en todo el norte, en la zona de Galicia, de Asturias, de Cantabria, en zonas del Levante peninsular. Y ahora vamos a ver un espacio en transformación, es decir, algo muy importante porque en muchos exámenes de PAU preguntan esto, es decir, qué situación actual podemos encontrar en el mundo rural, ¿no? Qué cambios se han producido y que son importantes. El primero de ellos, las actividades agrarias van perdiendo importancia frente a otros sectores, esto ya lo veremos con más profundidad, frente a la industria y los servicios, evidentemente. Entonces, en aquellas zonas rurales donde la gente ha abandonado como su primer trabajo la agricultura o la ganadería o la pesca, se mantiene una agricultura y una ganadería a tiempo parcial, ¿vale? Cada vez es más habitual encontrarlo. Luego, el mundo rural, el campo, está acogiendo la deslocalización industrial, es decir, las industrias salen de las ciudades y se instalan en zonas rurales próximas, normalmente, bien comunicadas, con buenas carreteras, vías de servicio y de comunicación. ¿Por qué? Porque el suelo es más barato y hay también una mano de obra que también es más barata, ¿vale? No encontramos esos grandes centros industriales dentro o muy cerca de las ciudades, sino más bien se expande hacia zonas habitualmente dedicadas a otras actividades como la agricultura y la ganadería. Y exactamente pasa lo mismo con las residencias, con las viviendas, ¿no? Con los nuevos barrios, el elevado precio de las viviendas en las ciudades, también podemos decir la cultura del automóvil que tenemos en España, y esa búsqueda de una mayor calidad ambiental hace que muchas personas se trasladen a vivir a urbanizaciones residenciales que se sitúan en zonas alejadas un poquito a las afueras de las ciudades, lo que se conoce como crecimiento difuso de las ciudades, ese modelo anglosajón de viviendas también unifamiliares, etcétera, etcétera. Otro elemento muy característico es la terciarización de los espacios urbanos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque vemos que cada vez más los espacios donde tradicionalmente se dedicaban al sector primario, ¿vale? Vemos infraestructuras de transporte, grandes superficies comerciales, servicios educativos, servicios sanitarios, a veces los hospitales se construyen a las afueras, zonas recreativas, etcétera. Y por lo tanto se va urbanizando y podríamos decir incluso el mundo urbano va ganando espacio al mundo rural. Actividades de ocio y turismo y creación de segundas residencias en el mundo rural. Actividades de ocio y turismo, muchas de las cuales se ubican en el medio rural. Por ejemplo, centros comerciales, se me ocurre. O segundas residencias, que suele ser muy habitual, ¿vale? La típica frase de aquí de nuestra ciudad, de Elda: me voy este fin de semana a mi pueblo, ¿vale? Porque tenemos una segunda vivienda, o bien en el pueblo, o bien en zonas donde se dedicaban antiguamente a la pesca, en zonas de playa. Tengo un apartamento. Y luego, evidentemente, se están creando nuevas actividades multifuncionales dentro del mundo rural. El turismo rural, que podemos ver, pues casas que se convierten en hoteles, las actividades cinegéticas, las actividades de caza, de pesca, micología, todo el tema de las setas, actividades como el senderismo, deportes de aventura, etcétera,
Es decir, actividades económicas en el mundo rural que no tienen nada que ver con la agricultura, la ganadería y la pesca. La pesca tradicional, que se entiende como medio de vida. Aquí vemos una gráfica que tenemos en el libro, el documento 4, sobre la evolución de las segundas residencias. Algunos datos actualizados a finales de 2019 sobre la importancia del sector primario. Como vemos aquí, el sector primario ocupa al 4,2% de la población española, es decir, muy poca, una proporción muy pequeña de población total española. La industria se lleva el 12,6% y la construcción, lo pongo aquí la construcción porque fijaos que emplea un 6,2%, más incluso que el sector primario entero. Ahora, el que se lleva la palma es el sector servicios, que ocupa a más del 70% de la población, ¿vale? Sobre la evolución de los tres sectores económicos, pues iremos viéndolo a lo largo que vayamos estudiando el sector primario, secundario, terciario, lo iremos viendo mejor. ¿Qué tipos de espacios rurales encontramos hoy en día? Pues aquí en el libro aparecen varios tipos, pero os los he resumido en tres grandes espacios rurales, ¿vale? Por un lado, espacios rurales regresivos. ¿Qué pasa en estos espacios? Bueno, vemos, ahí os he puesto una primera idea, envejecimiento de la población. Pues son zonas que el éxodo rural ha hecho que la gente joven se marchase a las ciudades, han quedado la gente mayor, donde las actividades agrarias son tradicionales, actividades como la agricultura y la ganadería a tiempo parcial, porque no son muy competitivas, son zonas que están mal comunicadas y que por lo tanto no son dinámicas para producir estos cambios actuales en el mundo rural de turismo, de actividades de deporte. El mejor ejemplo lo tenemos con mi pueblo, en Zamora, eso está alejado de la mano de Dios, y aquí vemos pues actividades tradicionales, la gente se sigue dedicando a la ganadería, a la agricultura, pero casi para autoabastecerse más que para como medio de sustento de vida, por así decirlo, ¿no? Luego tenemos espacios rurales revitalizados, es decir, con nuevas actividades, como por ejemplo vemos el turismo rural. El turismo rural lo vamos a encontrar sobre todo, pues por ejemplo, en la costa cantábrica, en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco, en zonas rurales del País Vasco, los Pirineos, montaña, ¿vale? Turismo de montaña, ya sea senderismo, escalada o también deportes de nieve, esquí. Pero también nuevas actividades de sol y playa. Esto lo vemos en toda la costa mediterránea, en las Islas Canarias y en las Islas Baleares, el turismo de sol y playa. Y luego espacios rurales revitalizados por la deslocalización de la población y actividades económicas, como pueden ser centros comerciales, es decir, zonas rurales que están revitalizados por otras actividades que no son la agricultura, la ganadería y la pesca. Y luego en zonas donde sí que se dan cultivos, ganadería intensiva, zonas de pesca, son espacios rurales donde la producción agraria sí que es competitiva, ¿vale? Lo vemos, por ejemplo, regadíos de hortalizas y frutales, cultivos de invernaderos, viñedos de gran calidad. En gran parte se destina toda esta enorme producción al mercado exterior, por lo tanto proporciona unas rentas, unos beneficios bastante elevados y además favorece el crecimiento de la población, que vaya gente joven. Lo vemos, por ejemplo, en zonas como Murcia o Almería, que además está recibiendo muchísima población inmigrante que viene a trabajar en esos cultivos de invernaderos. Esta era la imagen de mi pueblo, ¿vale? Como una zona regresiva. Espacios rurales revitalizados por otras actividades. Pues un ejemplo muy claro, el Benidorm. El Benidorm pesquero, lo vemos aquí, donde la gente se dedicaba simplemente a la pesca, era la actividad principal, a el turismo de sol y playa que vemos hoy en día, o zonas de esquí como el Pirineo aragonés. Deslocalización de población y económica, ¿no? Pues estos son dos fotografías de la ciudad de Valencia, las afueras de Valencia, las zonas rurales. El mundo rural está siendo, digamos, invadido por el mundo urbano con nuevas urbanizaciones, con zonas de ocio y cultura como las artes y las ciencias, etcétera. Y luego zonas de una producción agraria muy competitiva, donde hay una inversión técnica muy elevada y que permite obtener grandes producciones con unos beneficios económicos muy altos. Vale, aquí vemos un mapa, el documento 6, espacios regresivos y espacios progresivos. En color naranja vemos los regresivos y en color verde los espacios más dinámicos económicamente del mundo rural, ¿vale? Estamos hablando del mundo rural que vemos pues toda la costa mediterránea, en las zonas de Madrid, zonas en torno a las grandes ciudades, el Valle del Ebro y demás. Bien, el sector primario en la economía española
La situación actual. Bueno, pues hemos hablado antes que la población ocupada en el sector primario está en torno a un 4,2% del total de población española y el Producto Interior Bruto un 2,3%. ¿Vale? Claro, a pesar, como pongo aquí, el número de ocupados cada vez es menor, pero la productividad cada vez es mayor. Es decir, cada vez se necesita menos gente dedicada al sector primario, pero cada vez se produce más. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que la productividad cada vez es mayor. Es decir, se invierte tecnología, maquinaria en el mundo rural que hace que no se necesite mano de obra, pero eso no implica que no se produzca más. De hecho, nosotros vamos al supermercado y hay productos agrícolas, ganaderos y de pesca, ¿vale? Ahora bien, ¿por qué esto no se traduce en un Producto Interior Bruto que solamente equivale al 2,3%? Pues porque el total del Producto Interior Bruto, ¿vale? Es decir, el resto de actividades de los sectores económicos, la industria, la construcción y sobre todo los servicios tienen una incidencia mucho mayor. Y entonces vemos aquí solo un 2,3 y da la sensación de que la productividad no sea alta, y lo es, ¿vale? Estuvimos viendo en clase qué era el Producto Interior Bruto, recomiendo la lectura de este punto, ¿vale? Y aquí pues vimos una gráfica de la evolución del valor añadido bruto, esa macromagnitud económica que mide el valor añadido de los sectores, donde vemos que el sector servicios cada vez es mayor. Pero bueno, esto ya lo vimos en clase. Evolución del sector primario, aquí sí que está bien. La evolución del sector primario, bueno, hay que hablar de la época del desarrollismo, ¿vale? Sobre todo dos épocas. ¿Qué ocurre en los años 60 y 70 del siglo XX y qué pasa a partir del año 1975 con la muerte de Franco, el inicio de la democracia? Con el desarrollismo económico se desarrolla la industria, los servicios en las grandes ciudades, la mecanización de las actividades agrarias y por lo tanto hay un trasvase de población del campo al mundo urbano, ¿vale? Lo que se conoce como el éxodo rural. Un tercio de la población española se traslada desde esos espacios rurales hacia las ciudades y pasó esta gente de estar ocupada pues en actividades del mundo agrario, de la pesca, a emplearse en la industria, en construcción y en los servicios, que despegarán a partir de ahora el sector terciario. Si en 1950 la población empleada en las actividades agrícolas y ganaderas era el 62,6% y representaba el 27% del PIB, en 1970 ha bajado al 33% de la población, ¿vale? Y hoy en día un 4% de la población, es decir, que el descenso ha sido muy grande. Desde 1973 en adelante, pues continúa ese descenso de población dedicada al sector primario, pero de una forma más lenta. Aquí encontramos pues ¿qué causas, digamos, hace que cada vez haya menos gente dedicada al sector primario? Pues los problemas de competitividad en un mercado que se empieza a globalizar, sobre todo después de la entrada de España en la Unión Europea. Dado que tienen estas actividades costes de producción mayores que en otros países, pues será muy complicado esa competitividad. Lo vemos, por ejemplo, con la naranja en la Comunidad Valenciana, que hoy en día ni siquiera están recogiendo la naranja porque sale más barato dejarla caer que recogerla. También vemos que los espacios rurales siguen ofreciendo rentas más bajas y menos y peores servicios que tienen las ciudades y por lo tanto dificulta que cada vez haya más gente que se quiera dedicar al sector primario, ¿no? Y luego las políticas agrarias europeas, ¿vale? Sobre todo desde, como he dicho antes, desde la entrada en 1986 de España en la Unión Europea, han promovido el abandono de la ocupación en la agricultura mediante ¿qué? Mediante jubilaciones y las subvenciones para desarrollar otro tipo de actividades en el medio rural, ¿vale? Esta gráfica, la evolución de la población ocupada por sectores, aquí en color verde tenemos el sector primario, pues vemos este descenso generalizado, ¿vale? Sobre todo destaca la época del desarrollismo, esa caída libre, y luego continúa la caída, como hemos visto, pero ya de una manera un poquito menos elevada, ¿no? Menos empinada, por así decirlo. Con este periodo de breve crecimiento que supuso la guerra civil y sobre todo la posguerra, el periodo de la autarquía. De todos modos, esto lo veremos, como digo, intentando relacionarlo con los otros dos sectores, el sector secundario y terciario. ¿Qué importancia tienen las actividades del sector primario? Bueno, pues en primer lugar, ¿vale? La importancia
evidentemente, ya lo hemos hablado, a nivel económico hemos visto el Producto Interior Bruto y demás, pero aparte, el sector primario cumple, podríamos decir, otras funciones, no solamente económicas. Por ejemplo, organizan, como pongo ahí, organizan y dan forma a los espacios rurales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que de ellas depende el mantenimiento, la calidad de vida y ambiental de esos espacios, contribuyen a la conservación de hábitats que tienen pues una gran biodiversidad, y luego es muy importante este sector para otro tipo de actividades económicas que no son fundamentalmente del sector primario, pero que sí que tienen relación. Por ejemplo, la industria agroalimentaria, ¿vale? El 22,5% de la producción industrial es esta industria agroalimentaria, que supone el 6,8% del PIB y el 2,7% de la población ocupada. Es decir, que la industria agroalimentaria es fuerte en nuestro país gracias a que hay un sector primario que es potente, que cada vez es más competitivo. Y luego el comercio exterior de productos agrarios y agroalimentarios hacen que el saldo comercial sea positivo. Es decir, nosotros exportamos más de lo que importamos. Y las exportaciones suponen un 15,7%, las importaciones un 11,4%. Este tema de la balanza comercial y la balanza de pagos lo veremos con más detalle cuando estudiemos el tema del sector terciario. El sector primario español en un mundo globalizado. España en una posición desfavorable en el mercado mundial. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues lo primero de todo. La globalización supone la reducción progresiva de aranceles y trabas al comercio. Es decir, estamos ahora en un periodo de cambio, ¿vale? Nosotros, hasta la llegada de políticos como Donald Trump, evidentemente la globalización y sobre todo esa reducción progresiva de aranceles, ese liberalismo económico, ese librecambismo, pues ha hecho que se haya multiplicado el comercio a nivel mundial y haya aumentado la competencia. Es decir, si cada vez hay más libertad para poder comerciar, cada vez hay más comercio y cada vez hay más competencia entre todos los países. En ese sentido, el sector primario, yo no sé qué me pasa, sector primario español se ha visto afectado. ¿Por qué? Porque los costes que nosotros tenemos para producir productos agrícolas, productos ganaderos o de pesca, hace que países desarrollados con explotaciones más mecanizadas y con una alta tecnología, pues puedan producir a precios más baratos y por lo tanto no somos competitivos en este sentido. Pero es que aparte los países más pobres, con un desarrollo económico inferior, tienen unos costes, sobre todo salariales, mucho más bajos, es decir, trabajan por salarios más pequeños que los nuestros y por lo tanto tampoco somos competitivos. Es decir, que España está en una encrucijada bastante importante y es un problema para la posición del sector primario español a nivel internacional, ¿vale? El modelo agrario español. Bueno, pues dos grandes características, fruto de esta escasa, no sé cómo decirlo, rentabilidad de nuestros productos. Por un lado está el tamaño de las explotaciones. El tamaño medio de las explotaciones es pequeña, ¿vale? Y diréis, bueno, ¿y qué? Bueno, pues el problema es que estas explotaciones pequeñas, fruto del desarrollismo y del éxodo rural, salieron muchísimos campesinos hacia las ciudades. Esto ya lo hemos estudiado. Falta mano de obra y se cubre con una mecanización, con una inversión que cuesta mucho dinero esa mecanización, pero como las explotaciones, el tamaño de las explotaciones son pequeñas, el problema es que esta mecanización se llevó a cabo sin transformar el tamaño de estas explotaciones, que mayoritariamente eran pequeñas, y esta situación ha desembocado en una, podríamos decir, una infrautilización de estos medios mecánicos, dando lugar pues a precios que son poco competitivos. Explotaciones demasiado pequeñas y hace que sean poco rentables, no solo porque su producción resulte insuficiente, sino porque su tamaño no hace necesario que el titular de la explotación le dedique toda su jornada laboral y por lo tanto estamos otra vez abocados a ese tipo de actividades a tiempo parcial dentro del sector primario. ¿Qué problemas plantea esto? Pues como os digo aquí, infrautilización de medios mecánicos, escasa producción, no es necesario dedicar toda la jornada laboral a explotaciones tan pequeñas. Y luego otro gran problema, el envejecimiento de la población producido por el éxodo rural. ¿Qué consecuencias ha tenido el envejecimiento de la población en el mundo rural? Bueno, pues el abandono del campo de la población joven, en edad de trabajar y en edad de tener hijos, ha provocado este envejecimiento, que lleva pues que haya gente, ¿cómo decirlo? Gente pues más mayor,
con un menor espíritu, como pongo aquí, con un menor espíritu emprendedor. Hay una escasa penetración de las innovaciones tecnológicas que se están produciendo en otros lugares, de España o de Europa. El redimensionamiento de las explotaciones, en lugar de hacerlas más productivas, significa que la gente, pues o bien se va jubilando y la gente que se queda en el campo va comprando estas explotaciones. Es verdad que se van haciendo más grandes, pero no hay una inversión para hacerlas más productivas. Y luego tenemos una escasa dotación de servicios en estos lugares, servicios de todo tipo, sanidad, educación, ocio, comercio, que hace que cada vez la gente en el campo sea más mayor. Resultados, por lo tanto, del modelo agrario español, pues las rentas de los empresarios y los sueldos de los trabajadores son bajos, y esto hace que cada vez menos jóvenes quieran ir a trabajar al campo. Las rentas también dependen en un 25% de las subvenciones que se reciben por parte del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Agricultura, de Agricultura, Ganadería y Pesca, de la Unión Europea, de la PAC, y por lo tanto esto genera una cierta inseguridad. Si tú te vas a meter en un negocio que depende de subvenciones que deciden una serie de políticos en determinadas instituciones, pues genera inseguridad. No sabes si siempre vas a mantener o se van a mantener estas subvenciones. Necesidad de aumentar el tamaño de las explotaciones para que resulten rentables, para poder mecanizarlas. Esto desde los años 50 se ha intentado realizar con las concentraciones parcelarias. Intentar que la concentración parcelaria supone que en un ayuntamiento, por ejemplo, se encargue de coger todas las parcelas que tienen todos los habitantes y unirlas haciendo parcelas más grandes, para poder ponerlas en cultivo, en explotaciones ganaderas, mucho más rentables, ¿vale? De una manera intensiva. Esa concentración parcelaria supone que si tú, por ejemplo, tienes en total, 500 hectáreas de terreno, pero divididas en pequeñas parcelas, pues te las agrupan todas las 500 hectáreas juntas para poder ponerlas en cultivo, poder crear una reserva ganadera, etcétera, etcétera. Y luego, pues esto, como hemos explicado ya, se practica en muchos casos una agricultura a tiempo parcial. Otro elemento actual es lo que se conoce como neoruralismo, que vemos en ciudades como Elda, donde se están creando cooperativas agrarias o se están creando huertos urbanos. El ayuntamiento coge terrenos municipales, los divide en una serie de parcelas para que los vecinos, muchas veces gente joven, de una manera pues a tiempo parcial, evidentemente tiene cada uno su trabajo, pero dedican unas ciertas horas a actividades del sector primario. Vamos a hablar ahora de qué tipo de cultivos y cómo se distribuyen en la superficie. Superficie agraria española. Si España tiene una superficie de 505.987 kilómetros cuadrados, el 60% de todo este terreno pertenece a la superficie agraria total. Superficie que se puede poner en cultivo, es decir, zonas donde se puede practicar agricultura o ganadería. El resto son suelos pobres, de una elevada altitud, con zonas que el clima no es muy idóneo para la agricultura. Dentro de la superficie agraria total, que representa, como hemos dicho, el 60% de toda la superficie de España, tenemos a la superficie agraria útil. El 78% lo forman las tierras labradas y los pastos. El resto son zonas que, a pesar de poderse poner en cultivo o para la ganadería, pues son eriales, espartizales, espacios forestales, zonas que no se dedican al sector, a estas actividades del sector primario. Los cultivos tenemos dos tipos: cultivos herbáceos que no tienen tronco leñoso. Como vemos, cereales, los más destacados son la cebada y el trigo, las legumbres, cultivos industriales, girasol, remolacha, azucarera, algodón, tabaco, cultivos forrajeros para dar de alimento al ganado, cultivos de huerta, hortalizas, tubérculos como la patata, y luego los cultivos leñosos, donde vemos árboles y arbustos, olivar, ¿vale? Frutales y la vid, la uva, el viñedo. El 56,7%, evidentemente todos estos números que os estoy diciendo es muy complicado memorizarlos, ¿vale? Pero es para que os hagáis una idea a la hora de estudiar. El 56,7% de las tierras labradas están ocupadas por la tríada mediterránea, esos tres productos característicos desde la Edad Media. Los cereales, la vid y el olivo. Con pan, aceite y vino se hace el camino. Qué bonito me ha quedado. Y aquí vemos esta gráfica sectorial sobre la producción vegetal española en el año 2014, donde vemos el cereal,
¿vale? O cultivos forrajeros, también se dedica un espacio muy grande, una parte de la producción muy grande al cultivo para alimento de ganado. Vamos a hablar un poquito ahora de la distribución de estos cultivos. La distribución del cereal, vemos que se reparte por el interior de la península, sobre todo en la mitad norte, en la zona de Castilla y León, en toda la depresión del Duero, en algunas zonas del sistema ibérico, también aquí en la zona central del Valle del Ebro, zonas de Castilla-La Mancha, aquí en la zona del Valle del Guadalquivir, ¿vale? Cultivos de cereal, como esta fotografía que vemos aquí. Distribución del olivar, pues lo vemos en los sistemas béticos, evidentemente, andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme quién levantó los olivos. También la zona de Toledo podemos encontrar en algunos puntos bajos del Ebro. Aquí vemos una fotografía de Jaén. Distribución del viñedo, los páramos manchegos, toda la Mancha, como vemos aquí, vinos de Alicante, zona de Rioja, del Duero, Rías Bajas, zona aquí en Cataluña, también unos vinos muy buenos, ¿verdad? Y aquí vemos una fotografía de estos viñedos. Distribución de cultivos hortofrutícolas, cultivos de huerta y cultivos de frutales, que lo vemos obviamente siempre cerca de los grandes ríos, lo vemos también en el litoral levantino, toda la zona de Levante, Alicante, Murcia, Almería, zonas donde el regadío es bastante importante. En la España semiárida, aquí, toda esta zona de los invernaderos, en la zona de Almería, se cultiva de una forma mucho más intensiva y su producción es destinada al comercio exterior. También lo vemos en las Islas Baleares y en las Islas Canarias, una importante distribución y extensión de los cultivos hortofrutícolas. Aquí vemos cultivo de invernadero. Cultivos cítricos, son cultivos tradicionales del Levante, obviamente, se han extendido hacia el sur, como podéis ver ahí, por la costa murciana, hacia el Valle del Guadalquivir, toda la costa mediterránea hasta Cádiz. Aquí vemos un campo de naranjas valenciano. Distribución de prados y pastizales. Dominan, como veis, las regiones de clima oceánico y también las zonas de los sistemas montañosos, donde la vegetación arbolada se ha ido tradicionalmente arrancando para dar aprovechamiento ganadero, para el ganado. También lo vemos aquí en toda la zona oeste, donde cuando veíamos el primer tema, el tema del relieve, donde salía hacia el exterior el viejo zócalo paleozoico, estas penilladuras, zamorano-salmantina y extremeña, donde encontramos pues ese sistema de dehesas, con esas encinas y esos cerdos, esos animales de bellota que luego están tan ricos. Aquí vemos una fotografía del norte con unas vaquitas. La importancia del regadío. Un elemento importante, aquí pongo práctica porque esto lo estuvimos viendo en clase, ¿vale? La importancia que tiene el cultivo del regadío. El 12% de la superficie agraria útil utiliza sistemas artificiales para regar, ¿vale? ¿Cómo sistemas artificiales? Pues se conduce el agua hacia las parcelas a través de canalizaciones, de tuberías, construidas evidentemente por el ser humano. Esto otorga a este tipo de cultivos una enorme productividad. Cultivo de mayor valor añadido, es decir, la mitad del valor de la producción. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lo tengo por aquí el dato, 6 veces más, produce un cultivo con regadío artificial, produce 6 veces más que el cultivo de secano, ¿vale? Y lo vemos sobre todo en cultivos tempranos, cultivos de huerto. Eso sí, tiene una parte negativa, que es el consumo de agua. El 80% del agua consumida en nuestro país se destina al regadío. Por ello se intenta sustituir lo que era el tradicional riego por inundación, es decir, llenar todo el campo de agua, por sistemas de regadío que utilizan menos agua, como sistemas de aspersión, aspersores, o el riego por goteo.
¿Dónde encontramos las zonas del regadío? En zonas llanas, evidentemente, porque los cultivos siempre se utilizan se tiende a ir a zonas llanas, cerca de los grandes ríos, pero también en las zonas donde llueve menos, por esa necesidad mayor de aportes de agua de una manera artificial. Y para terminar el tema de la agricultura, voy a hablaros de la importancia que cada vez tiene mayor importancia la agricultura ecológica. ¿Qué significa agricultura ecológica? Agricultura ecológica significa que son productos agrícolas que no utilizan ni fertilizantes químicos, ¿vale?, ni productos fitosanitarios, ni transgénicos. Fertilizantes químicos, pues se utiliza ningún producto químico, sino todo de manera absolutamente natural. Abonos naturales. Productos fitosanitarios no se utilizan. ¿Qué son los productos fitosanitarios? Pesticidas, plaguicidas, herbicidas o productos transgénicos. Los productos transgénicos son los organismos que son modificados genéticamente en un laboratorio, es decir, plantas que se obtienen en laboratorios alterando sus genes para permitir, pues, que los rendimientos sean mayor, o plantas, por ejemplo, que resistan mayor la aridez o el ataque de plagas, etcétera. Un debate interesante es el tema de los transgénicos, pero bueno, no da tiempo ahora. Por lo tanto, dos objetivos que tiene la agricultura ecológica en nuestro país y en el mundo. Por un lado, no dañar el medio ambiente, ¿vale? Porque los productos fitosanitarios, por ejemplo, uno de los problemas principales es que el suelo, ¿vale?, se produce una enorme invasión de productos que matan toda la vida que hay en el subsuelo, ¿vale? Incluso se llegan los acuíferos a llenar de productos químicos. Por lo tanto, un objetivo, no dañar el medio ambiente, y por otro, obtener alimentos mucho más saludables que estos productos transgénicos o productos que tienen químicos y demás. España es el primer país de Europa y el quinto país del mundo en producción de este tipo, ¿vale? Olivar, cereales, frutos secos, uva, forrajes para el ganado, legumbres y productos hortofrutícolas. Como veis aquí en esta gráfica, la evolución de la producción ecológica pues ha sido bastante grande. La mayor parte de la producción de esta agricultura ecológica se destina a la exportación. Países como Alemania o los países nórdicos, ¿vale?, nos compran muchísimos productos de este tipo. ¿Qué ocurre aquí? Pues que el consumo es muy reducido. ¿Por qué? Por el precio. El precio es más elevado que los productos normales y la durabilidad es menor, puesto que no tienen productos químicos. Pues la fruta, por ejemplo, dura mucho menos que la fruta que compramos en supermercados como Mercadona o Consum. Y ahí pasaríamos a la ganadería, que para ello pues utilizaré otro vídeo, por no ser excesivamente pesado, donde veremos la ganadería, la explotación forestal, la pesca, y un último vídeo donde vamos a explicar los paisajes agrarios españoles, los problemas, dinámicas recientes del mundo rural, etcétera, etcétera. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Corazón hambriento, deja en paz al hombre del espejo.